nosotros seguimos aquí en la sala principal en esta siguiente mesa que se titula Blockchain y Administraciones Públicas y que organiza la Fundación Democracia y Gobierno Local. Bueno, para nosotros es un placer contar con vosotros. Desde la Fundación Democracia y Gobierno Local siempre habéis apoyado el Congreso Novagov. Nosotros estamos muy agradecidos por ello. La sesión la modera José Luis Moreno, gerente de la Fundación Democracia y Gobierno Local. José Luis, muchas gracias por estar hoy con nosotros, también a los ponentes que te acompañan. Y por mi parte, nada, os doy la palabra para que podamos empezar la sesión. Muchísimas gracias. Gracias, Loredana. Muchísimas gracias a todos vosotros, a los organizadores de este octavo ya congreso, del que bueno, pues tenemos el honor de colaborar de alguna manera desde sus inicios y bueno, auguro muchos éxitos y mucho tiempo en este congreso. Y bien, pues en esa colaboración, independientemente, tenemos a bien hoy presentar esta mesa organizada en colaboración con vosotros, como no puede ser de otra manera, por la Fundación Democracia y Gobierno Local, con un tema muy de actualidad y un tema que va a ir a más y que yo creo que con los magníficos ponentes que tenemos, pues va a servir para dilucidar y clarificar mucho de lo que quiere decir el blockchain y lo que tiene que ver el blockchain con la administración pública desde una perspectiva general. Nos acompañan, pues bueno, tres excepcionales ponentes, seguro que conocidos por muchos de vosotros. El profesor Gustavo Díaz, que será el primer ponente, que es profesor ayudante doctor de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, que nos hablará de blockchain y administraciones públicas desde una perspectiva muy general. El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, Vicent Aguado, que nos va a hablar de la tecnología blockchain y su impacto en las Smart Cities, y la profesora doctora de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela, Andrea Garrido, que nos hablará de servicios locales y blockchain. Cada uno de ellos va a tener 20 minutos como intervención. Cualquier pregunta que pudiera surgir se la haremos llegar y yo trataré de que ese tiempo se cumpla como se está haciendo en todo el Congreso con el resto de meses. Así que, sin más dilación, Gustavo Díaz, que además, he de decir, está coordinando un trabajo que está realizando la Fundación Democracia y Gobierno Local y que publicará seguidamente, que además tiene que ver con la temática de hoy, porque tiene que ver y tendrá que ver con el blockchain y la administración pública. Así que os dejo en manos del profesor Gustavo Díaz. Sí, muchas gracias, José Luis. Soy consciente, porque además lo acaba de recalcar José Luis, de que el tiempo de que dispongo es limitado, pero en cualquier caso no me gustaría comenzar sin expresar mi agradecimiento a la Fundación Novagov y también a la Fundación Democracia y Gobierno Local, especialmente en la persona de su director, Alfredo Galán, por la oportunidad que me brinda de participar en este congreso tan importante y por hacerlo además en una mesa con dos compañeros extraordinarios como son Vicente y Andrea, que están trabajando efectivamente también en esta obra colectiva que dirijo sobre el impacto de la tecnología blockchain en los gobiernos locales, junto a otro importante grupo de compañeros a los que me gustaría expresar mi agradecimiento no solo por su implicación en un proyecto ciertamente complejo para nosotros los juristas, sino porque también sus contribuciones que ya me han remitido me han servido en buena medida para terminar de perfilar la exposición que voy a desarrollar seguidamente. Y de esta forma va para ellos también mi reconocimiento en este sentido. Entiendo que hemos de partir de una brevísima recapitulación de los principios de funcionamiento de la tecnología blockchain para comprender cuáles son sus implicaciones en el ámbito de las administraciones públicas o más en general de los poderes públicos.
En primer lugar, deben mencionarse los principios de distribución y descentralización que comportan la sustitución de las tradicionales autoridades centrales en el contexto de las redes blockchain prototípicas, que son las redes públicas sin permisos, por la intervención de los nodos o usuarios que son los encargados de desarrollar las labores de validación de las transacciones y de custodia de la información volcada en la red, insisto, desarrollando un papel que hasta ahora llevaban a cabo operadores económicos privados o autoridades administrativas. En segundo lugar, debe destacarse la encriptación y el empleo de una criptografía asimétrica, lo que permite la incorporación de elevados estándares de seguridad en el contexto de la tecnología blockchain y, asimismo, la posibilidad de utilización simultánea de una clave pública que es visible para el conjunto de usuarios de la red y de una clave privada en la que cada uno de los nodos incorpora o exhibe la información que en cada caso desea en función de las circunstancias o de los casos de uso que se desarrollan en el ámbito de la red, lo cual es muy relevante, como veremos seguidamente, en relación con la gestión autónoma de la identidad en el ámbito digital, como uno de los principales desarrollos de la tecnología blockchain en el ámbito de las administraciones públicas. La tercera cuestión que debe señalarse es el consenso de los nodos, el empleo de mecanismos de consenso. Los más conocidos son la prueba de trabajo y la prueba de esfuerzo, que respectivamente se utilizan en las redes Bitcoin y Ethereum y que permiten fijar no solo las formas en las que los nodos validan y acuerdan la incorporación a la cadena de bloques de las sucesivas transacciones, sino que también permiten determinar los mecanismos para la retribución de dicha labor. Y en cuarto lugar, está la cuestión de la dificultad de incorporar modificaciones en la cadena de bloques, en la medida en que toda rectificación de la cadena de bloques exige recabar nuevamente el consenso de los nodos y usuarios con respecto tanto a esa modificación como a los sucesivos bloques de la cadena. Dificultad que en cualquier caso, y esto es importante señalarlo, no comporta en términos absolutos la inmutabilidad de la cadena, puesto que se han producido en momentos muy destacados los conocidos como hard forks en redes como Ethereum, precisamente. Yendo ya al análisis del impacto de la tecnología blockchain sobre los poderes públicos, debe tenerse en cuenta, a mi modo de ver, una doble perspectiva. En primer lugar, lo que se refiere a los retos que representa la disciplina normativa de la tecnología blockchain, es decir, el impacto de la tecnología blockchain para las autoridades de regulación y para el legislador, y por otra parte, el impacto de la tecnología blockchain en la actuación administrativa en sentido estricto. Por lo que se refiere a la primera cuestión y como principales retos que plantea la regulación de la tecnología blockchain, debe destacarse en primer lugar la mutabilidad de la tecnología, entendiéndose por tal el avance constante de la tecnología derivada de su carácter aún incipiente y la consiguiente variación del objeto de regulación. En segundo lugar está la supranacionalidad del fenómeno, que deriva de la posibilidad de los nodos de situarse en cualquier punto del globo, lo que dificulta la reconducción de su actividad a un ordenamiento jurídico institucional determinado, en la medida en que los nodos siempre pueden optar por huir hacia jurisdicciones más permisivas en relación con la actividad que desarrollan. En relación con esa cuestión, debe destacarse muy brevemente que, en todo caso, es un problema que ya se planteó específicamente con el auge y consolidación de Internet y que entre nosotros, desde la perspectiva jurídica, fue analizado con la solvencia que lo caracteriza por el profesor Santiago Muñoz Machado en una monografía de principios de siglo. En tercer lugar está la cuestión de los usos delictivos, en la medida en que, como se viene destacando últimamente, la tecnología blockchain facilita la retribución con criptomonedas de operaciones ilegales e incluso la realización de actividades como, por ejemplo, el blanqueo de dinero, y debe destacarse además
que esta posibilidad de usos delictivos fue, entre comillas, reivindicada por parte de los integrantes del conocido como movimiento criptoanarquista, que es del pasado siglo y que se sitúa en la base ideológica o filosófica de la revolución blockchain. Y en cuarto y último lugar, deben destacarse las dificultades del encaje de la tecnología blockchain y de concretos casos de uso en los sistemas normativos vigentes, como ocurre, por ejemplo, con la calificación jurídica de las criptomonedas a efectos tributarios o con los retos que plantea la tecnología blockchain desde la perspectiva de las garantías que integran o que conforman el derecho a la protección de datos de carácter personal. Sentado esto, y muy brevemente por lo que se refiere a los enfoques regulatorios que cabe aplicar en el marco de la tecnología blockchain, debemos destacar en primer lugar la opción abstencionista y la prohibicionista, que están íntimamente conectadas entre sí, aunque son diferentes. El abstencionismo se caracteriza por ignorar el fenómeno por parte de las autoridades públicas, de manera que se fía todo, por así decirlo, a la aplicación del marco normativo vigente sin que se plantee seriamente la posibilidad de su revisión, mientras que el prohibicionismo consiste, como su propio nombre indica, en la adopción de una postura restrictiva en relación con determinados casos de uso, como está ocurriendo en múltiples jurisdicciones en relación con la admisión del empleo de las criptomonedas como medios de pago y como, por cierto, ocurre también entre nosotros en relación específicamente con la disposición adicional sexta de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común, a la que seguidamente me referiré y que con seguridad también mencionarán mis compañeros. La tercera posibilidad desde la perspectiva regulatoria sería la regulación pública de la autorregulación privada, también conocida como autorregulación regulada, estudiada entre nosotros en profundidad por la profesora Merced Arnaculleta, y que consiste en extrema síntesis en la fijación por parte de los operadores públicos del marco, de los procedimientos y de los estándares que deben tener en cuenta los operadores privados a la hora de adoptar sus propias normas, su propia autorregulación a los efectos de su eventual o posible reconocimiento de efectos públicos. Y por último están los sandboxes regulatorios que, como es sabido, consisten en la sujeción durante un espacio temporal acotado de una actividad sometida, de acuerdo con el régimen ordinario, a la previa obtención de una autorización administrativa, a un régimen más flexible desde la perspectiva del acceso, pero asimismo o paralelamente a un mecanismo de control o de seguimiento estrecho para verificar que su desarrollo desde la perspectiva tecnológica no se traduce en la irrogación de perjuicios o daños a los intereses de terceros o al interés general. A los efectos regulatorios o a los efectos de la legislación aplicable a la tecnología blockchain, que encaja lógicamente en este modelo, debe destacarse lo establecido en la disposición final primera de la Ley 7/2020 de 13 de noviembre para la transformación digital del sistema financiero, que justamente prevé la posibilidad de que los resultados que pongan de manifiesto las pruebas desarrolladas en el espacio controlado, en el sandbox regulatorio, sean considerados para la futura revisión de los respectivos marcos normativos. Centrándonos ya en el empleo de la tecnología blockchain por parte de las administraciones públicas y en el impacto en la actuación administrativa en sentido estricto, deben considerarse en primer lugar las principales ventajas que presenta esta nueva tecnología. En primer lugar, en la medida en que facilita el acceso por parte de los usuarios a toda la información que se vuelca en la red blockchain, lógicamente favorece avances muy significativos en materia de transparencia, lucha contra el fraude y confianza ciudadana, lo cual se traduce, por ejemplo, en el ámbito de la actuación administrativa en sentido estricto, conoce ya una traducción normativa, por ejemplo, en relación
con el mecanismo de presentación de ofertas en 2 fases previsto en la disposición adicional 16ª de la Ley de Contratos del Sector Público, que permite una presentación inicial de la huella electrónica y una posterior presentación de la oferta íntegra en el plazo de 24 horas, lo que favorece un mejor seguimiento en términos de integridad y trazabilidad de la presentación de las ofertas. En segundo lugar, la tecnología blockchain favorece importantes avances desde la perspectiva de la protección de datos en la medida en que, como decía al comienzo, el empleo de un sistema de doble clave pública y privada permite a los particulares gestionar autónomamente su identidad en el ámbito digital mediante la exhibición de los datos e informaciones de carácter personal que en cada momento resulten estrictamente necesarios para el desarrollo de las actuaciones correspondientes. Y en este ámbito es muy importante destacar la propuesta de modificación del reglamento eIDAS que presentó el pasado mes de junio la Comisión Europea y que previsiblemente se adoptará próximamente por parte del Consejo Europeo y del Parlamento. En tercer lugar, se sitúan o cabe destacar las mejoras en materia de automatización de la actuación administrativa, lo que se puede extender tanto al ámbito contractual mediante el empleo de smart contracts, que pese a su denominación son programas informáticos que permiten la ejecución automatizada de determinadas actuaciones una vez que se verifica el cumplimiento de la condición que en ellos se establece. Decía, esta automatización puede introducirse tanto con respecto a la valoración de las ofertas como a la adjudicación de los contratos, pero también con carácter general para la realización de trámites en cualesquiera procedimientos que presenta un especial interés en relación con cualesquiera procedimientos de naturaleza competitiva. También es posible la introducción de la automatización a través de la tecnología blockchain en el ámbito de la ejecución de determinadas prestaciones de los contratos, por ejemplo, la de la realización de los pagos, y es también muy importante su combinación con el Internet de las cosas en la gestión de los servicios públicos, cuestión a la que con seguridad harán referencia mis compañeros. Y por último, y con esto ya concluyo, en lo que se refiere a las principales dificultades y retos que presenta la implantación de la tecnología blockchain en relación con la actuación de las administraciones públicas, debe destacarse en primer lugar que la tecnología se encuentra aún en una fase incipiente, fruto de lo que es consecuencia precisamente la mutabilidad a la que hacía referencia al principio. Y ello lleva a la necesidad de que se experimente o se utilice como bancos de pruebas a los efectos del posible desarrollo tecnológico, del impulso por parte de las administraciones de casos de uso en los que el impacto social y económico se ha limitado, como por ejemplo se viene haciendo en materia de contratación en el contexto del procedimiento abierto súper simplificado. En segundo lugar, debe tenerse en cuenta la forzosa acomodación de la tecnología blockchain a los principios que disciplinan la posición jurídica de las administraciones públicas, lo que se traduce en la necesidad de reconocimiento de esas prerrogativas de que disponen las administraciones como consecuencia de la atribución constitucional del carácter servicial de los intereses generales y que desde la perspectiva blockchain se traduce en la difícil aplicación o implantación de redes públicas sin permisos en el ámbito de la actuación administrativa, que son al mismo tiempo las que presentan un mayor impacto o una mayor relevancia desde la perspectiva tecnológica. En tercer lugar, se plantea la posible que se produzcan retrocesos en materia de protección de datos de carácter personal, particularmente desde las perspectivas de los derechos de rectificación y de supresión o de derecho al olvido. En este sentido, la doctrina viene afirmando que es posible, en todo caso, alcanzar los objetivos que exigen dichas garantías o dichas facetas del derecho a la protección de datos de carácter personal mediante el empleo de la tecnología y de sistemas de ocultación de la información que en su caso se deba rectificar o suprimir con incorporación posterior de la que se considere correcta, que además por su carácter posterior en la red blockchain goza, de acuerdo con el propio funcionamiento del sistema, de prevalencia con respecto al anterior.
En cuarto lugar, debe destacarse lo que ya mencionaba y sobre lo que con seguridad se profundizará más adelante, que es el obstáculo que representa la disposición adicional sexta de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que establece una prohibición transitoria del empleo de tecnología de identificación y firma electrónicas por parte, en tanto no se proceda a una revisión del propio marco normativo estatal a partir del impulso europeo, que con seguridad vendrá dado por la revisión del reglamento EIDAS. En quinto lugar, deben tenerse en cuenta, y esto es importante, las importantes inversiones que habrán de realizarse para la implantación de la tecnología blockchain, no solo como consecuencia de la necesaria obtención de medios, sino también para la realización de campañas de alfabetización ciudadana en relación con la tecnología blockchain y para la capacitación del personal al servicio de las administraciones públicas. Ello nos lleva a concluir la necesaria prudencia en la selección de los casos de uso en la medida en la que se deberán tener en cuenta los costes asociados a la implantación de la tecnología blockchain en relación con sus beneficios, con sus posibles beneficios, lo que redunda precisamente, como comentaba, en la necesidad de ir paso a paso en este ámbito y de incorporar progresivamente blockchain en ámbitos inicialmente poco limitados desde la perspectiva de relevancia limitada desde la perspectiva económica y social, como venía haciendo referencia, sin renunciar, y así concluyo, a la importancia de que desde las administraciones públicas, a través de mecanismos contractuales, de sandboxes regulatorios y de otras iniciativas, se impulse, insisto, el desarrollo de la tecnología blockchain. Con esto concluyo y me gustaría nuevamente agradecer la oportunidad que se me ha brindado de participar hoy en este congreso y, lógicamente, quedo a disposición del público para el posterior debate una vez que hayan finalizado mis compañeros. Muchas gracias. Bueno, Gustavo, pues muchísimas gracias por tu extraordinaria intervención, como siempre, por supuesto, y también por tu tiempo, porque te has ajustado al mismo, aunque sé que a veces es bastante difícil, o se es bastante difícil. Bueno, y sin más dilación, nuevamente voy a dar la palabra a nuestro segundo ponente, en este caso, que compone parte de esta magnífica mesa, que en este caso es el profesor, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, Vicenç Aguado, que nos va a hablar o a continuar hablando sobre la tecnología blockchain y, en este caso, la tecnología blockchain y su impacto en las Smart Cities. Profesor Vicenç, tiene la palabra. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias a la organización, la Fundación Novagop, obviamente, ¿no?, también a la Fundación Democracia y Gobierno Local y especialmente también a Gustavo por implicarme, ¿no?, en este proyecto, ¿no? Para mí es un lujo estar con todos vosotros aquí en este congreso y compartir algunas reflexiones, ¿no?, que bueno, ya se han apuntado sobre el tema, ¿no?, del blockchain, en este caso relacionado más con el tema de las Smart Cities, ¿no? De aquí, de alguna forma, mi planteamiento en general, vemos cómo las tecnologías, ¿no?, de la información y la comunicación van transformando, ¿no?, digamos, la actividad, ¿no?, y el ejercicio, ¿no?, de las funciones tradicionalmente consideradas como públicas, ¿no?, y que de alguna manera pues todo ello presenta pues todas unas nuevas funcionalidades. Bien, básicamente sobre el tema de la ciudad inteligente, simplemente quería plantear que bueno, es un concepto holístico, ¿no?, que digamos comprende diversas cuestiones, que se analiza desde diversas perspectivas y que en definitiva pues fundamentalmente se configura como un espacio, ¿no?, relativo a la ciudad, en que se llevan a cabo pues políticas públicas relevantes para la ciudadanía. Bien, ¿qué es lo que digamos aporta el hecho de que sea, ¿no?, una ciudad inteligente, ¿no? Pues el hecho de que se incorpora, ¿no?, toda una serie de tecnologías, ¿no?, de la
de lo que serían de la comunicación e información, ¿no? Básicamente, pues desde Internet de las cosas, Big Data, Open Data, Cloud Computing, etcétera, ¿no? Toda una serie de integración de diversas tecnologías básicas que a través también de sensores, a través de diversos dispositivos, permite acceder a una gran complejidad, digamos, de datos, ¿no? que se incorporan o que pueden hacer de una forma más eficiente los servicios en la ciudad y especialmente poner el centro del sistema. Hemos de decir que no simplemente no simplemente la ciudad inteligente es la mera incorporación por sí de tecnología, sino que tiene una finalidad y un propósito fundamental, ¿no? Que es el de poner el centro y hacer partícipe al ciudadano, ¿no? Como un agente fundamental, ¿no? en el proceso, digamos, de las ciudades, y además a conseguir una gestión más eficiente en servicios como el alumbrado, la recogida de residuos, ¿no? Aspectos de gobernanza, etcétera, ¿no? Bien, ¿en qué medida cuando estamos hablando aquí de blockchain, qué es lo que puede aportar blockchain a la ciudad inteligente, ¿no? Hemos de señalar que muchas de estas tecnologías pues pueden gestionarse de forma, digamos, centralizada, ¿no? ¿Qué es lo que aporta, digamos, blockchain o esta tecnología de cadena de bloques, ¿no? Pues poder de alguna forma permitir pues, incorporar estas características propias, ¿no? De la inmodificabilidad, del reparto, digamos, distribuido, ¿no? de este gran libro, ¿no? de registros, ¿no? que constituye blockchain y que de alguna forma pues puede, digamos, asegurar todo este proceso. Puede incorporar aspectos tales como la trazabilidad o seguimiento de determinadas cuestiones y, por tanto, esta gestión descentralizada pues, aporta mayores consecuencias desde el punto de vista, ¿no? de transparencia, de publicidad, etcétera, ¿no? Bien, dicho esto, a ver si... Sí. La ciudad inteligente es un concepto con relevancia jurídica, es un concepto ¿qué utilidad tiene y que desde este punto de vista cómo lo podemos ver desde esta perspectiva, ¿no? Bien, es decir, el concepto de Smart City, de ciudad inteligente, es un concepto sobre el cual no hay un consenso generalizado, que se plantea desde muy diversas perspectivas científicas, desde la arquitectura, desde las ciencias económicas, desde las ingenierías, ¿no? Desde el propio derecho, ¿no? Y por tanto no podemos hablar todavía, ¿no? en estos momentos de un concepto con concepto jurídico como tal, ¿no? Pero es un concepto que plantea o comporta la identificación de determinados problemas, ¿no? Que pueden ser, que tiene obviamente una relevancia jurídica y que son necesarios pues, estudiar y acontecer, ¿no? ¿Qué utilidad tiene? Pues bueno, puede plantear unos nuevos escenarios de relación entre Estado y sociedad, entre las relaciones entre las administraciones públicas y la ciudadanía, con todo digamos, lo que tiene, digamos, de hacer partícipe a la ciudadanía, ¿no? de la realización y ejercicio de estas funciones. Puede también ser un instrumento útil para acontecer el diseño de políticas públicas y también acontecer mejoras regulatorias, poder de alguna forma perfeccionar nuestro derecho. Y desde el punto de vista también de esta relación entre técnica y derecho, nos permite de alguna forma pues, examinar el tema de ventajas y riesgos, en que no solamente estas ventajas de mayor eficiencia, ¿no? O mayor digamos, utilidad, ¿no? Que tienen toda esta incorporación de estas tecnologías diversas y en el particular caso, ¿no? Lo que plantea blockchain, sino también los posibles riesgos, ¿no? Que tienen ya no solamente desde el punto de vista de la protección de datos, sino en cuanto, digamos, a temas, ¿no? de seguridad o temas que afectan, ¿no? al núcleo nulo de las funciones públicas, ¿no? Bien, en este sentido, pues aquí señalaba uno de los riesgos, ¿no? El riesgo de que pues, determinadas empresas, pues las avanzadas tecnológicamente, sean las que de alguna manera pues, no solamente lideren este proceso, sino que de alguna manera sean con el control, ¿no? de estos aspectos relevantes para la ciudad. El tema de la brecha digital, obviamente, en el cual, ¿no?
pues un problema para acceder a estas tecnologías. Y bien, por esto, de alguna forma, ante estos riesgos, cabe examinar o cabe plantear el tema de la ciudad inteligente desde la perspectiva, ¿no?, del derecho a la ciudad, como una forma de reivindicar el espacio urbano frente a la privatización y mercantilización. En este sentido, la incorporación de las tecnologías, aunque tienen estos riesgos, pueden proporcionarnos pues determinadas garantías, ¿no?, de una mayor transparencia, ¿no?, en los procesos. Blockchain puede hacer en este sentido una mayor seguridad sobre los datos, luego un seguimiento de la trazabilidad, ¿no?, digamos, de determinados, por ejemplo, de la energía, ¿no?, saber simplemente pues, la energía renovable, pues el origen de esta energía, ¿no? Todo ello nos puede de alguna forma facilitar. El hecho también de que sea digamos, esta tecnología a través de la encriptación, ¿no?, pues puede también proporcionar estas perspectivas de seguridad. En cualquier caso, de alguna forma, pues estamos ante el ciudadano como un sujeto activo que participa, ¿no?, en la gestión de determinados bienes comunes de relevancia para la colectividad, como pueden ser las energías, el medio ambiente, los propios avances tecnológicos, el propio Internet, ¿no?, la perspectiva de hacerlo y que de alguna manera hacer partícipe, ¿no?, al ciudadano en el ejercicio de estas funciones públicas. Así, funciones de alguna manera que tradicionalmente asumían las autoridades, las administraciones públicas, como la fe pública, el registro, la constatación de determinados hechos. Ello, a través de esta tecnología, como puede ser blockchain, puede plantearse de forma descentralizada, de alguna manera activando más bien la participación de la ciudadanía como sujetos activos. Bien, en esta idea de la perspectiva del derecho de la ciudad, pues puede plantear la relevancia de determinados principios jurídicos y, sobre todo, ello acontece en la necesidad de un estatuto digital de derechos, ¿no?, que de alguna forma pues ya, digamos, ha sido avanzada, ¿no?, una carta de derechos digitales, aunque no tiene, digamos, un contenido jurídico, y muchos de ellos se contienen, ¿no?, en determinadas normas, ¿no?, como pueden ser la ley de protección de datos, ¿no?, pero no únicamente aquí, sino la propia, ¿no?, la ley de procedimiento administrativo común, otras leyes de singular importancia en el ámbito de la aplicación de las administraciones públicas. En cualquier caso, estos principios de aplicación, ¿no?, en los servicios públicos, que de alguna forma pues, son tan relevantes como la igualdad, ¿no?, el hecho de que todos los ciudadanos puedan acceder a estos servicios, ¿no?, y a estos medios tecnológicos, y que se eviten, ¿no?, pues las nuevas formas de discriminación, formas, digamos, de tipo algorítmico, pues son, digamos, de alguna forma relevante. Estas tecnologías pueden asegurar también estos principios en cuanto a la continuidad o regularidad, y es importante tener en cuenta los avances tecnológicos de esta manera, la forma de poder, digamos, tenerlo en este sentido en cuenta, ¿no? Bien, sobre la regulación de las tecnologías de registro distribuido de blockchain, bueno, se ha hecho referencia anteriormente al tema de IDAS. Bien, aquí hay una importante, en este reglamento de la Unión Europea con efecto directo, que está en cierto proceso de cambio, de reforma, por ejemplo, es relevante pues, todo el tema de la distinción entre sistemas de identificación electrónico y el tema de la autentificación, que de alguna manera pues, permite pues, digamos, nuevas, digamos, oportunidades, digamos, de desarrollo normativo, ¿no? Bien, decir que, como ya se ha apuntado anteriormente, pues la Ley 39 de 2015, modificada pues, relativamente reciente antes en el año 2019, pues bien, ha establecido pues, una prohibición relativa a los sistemas de identificación y los sistemas de firma digital relacionados específicamente con el tema, digamos, de lo que sería, ¿no?, la tecnología de registros de datos o blockchain, ¿no? Esto de alguna forma pues, condiciona bastante, ¿no?, el desarrollo de esta tecnología, al menos establece una etapa, un periodo transitorio. Y otro aspecto, digamos, bastante relevante es el que identifica como autoridad intermedia a la Administración General del Estado, cuando de alguna forma la ventaja, ¿no?, de blockchain es precisamente la eliminación, ¿no?, de esta figura, digamos, del intermediario. Bien,
Señalar que en la legislación autonómica pues empieza a desarrollarse este tema, y en este sentido destacar, por ejemplo, la pionera ley de Aragón, ¿no? La ley 1/2021 de simplificación administrativa, pues que pues de alguna forma pues ha distinguido entre los sistemas de identificación y firma, lo que sería fundamentalmente, ¿no? Pues estos sistemas como clave de la Administración General del Estado, y la utilización de los registros distribuidos. Ello quizás permite pues esta forma, digamos, de desarrollo normativo a la espera, ¿no? de que se produzca el marco europeo y que se levante, digamos, este régimen transitorio o esta prohibición establecida por la Administración General del Estado. En cualquier caso, pues si bien hay unas ciertas limitaciones, puede haber una cierta oportunidad en este sentido de irse desarrollando. Señalar también que hay iniciativas desde la perspectiva de la autorregulación, y así destacar la norma UNE, ¿no? Digamos, sobre tecnologías habilitadoras digitales, sobre modelo, ¿no? sobre blockchain y otras tecnologías, que si obviamente tienen un carácter voluntario y no vinculante jurídicamente, son un importante elemento de referencia para las administraciones públicas a la hora, digamos, de implementar estas tecnologías. Bien, sobre las características y tipología, básicamente, pues ya de alguna forma he aludido anteriormente. Aquí, de alguna forma, tenemos también, digamos, una diversa tipología, ¿no? de blockchain, ¿no? A través de redes públicas, privadas, y permisionadas o no permisionadas, ¿no? Parece de alguna forma que las administraciones públicas en principio optarán o probablemente opten, ¿no? por las redes de carácter privado, en cuanto de alguna manera pueden, digamos, hacer un mayor control, ¿no? sobre los usuarios, ¿no? Y de alguna forma pues, intentar acotar más digamos, acceso, ¿no? digamos, a todo, digamos, las cuestiones que plantean, ¿no? la tecnología de cadena de bloques, ¿no? Bien, en cualquier caso, lo que de alguna manera será necesario que las administraciones públicas, a la hora de implementar esta tecnología, hagan digamos, una valoración, una ponderación de los posibles riesgos, y no solo de los riesgos, ¿no? de los posibles incumplimientos de la legislación, ¿no? en la medida de que, por ejemplo, estas tecnologías no puedan, digamos, garantizar, ¿no? la seguridad o la protección de los datos, ¿no? Y por tanto deberán ponderar estos riesgos, los derechos de los usuarios y los diversos intereses públicos y privados. Y esto, por tanto, de alguna forma será relevante a la hora de implementar todas estas tecnologías. Por tanto, requiere no solamente un esfuerzo económico y tecnológico, ¿no? de adaptación, sino también debe realizarse desde la perspectiva de esta valoración y esta ponderación, digamos, de riesgos, de la legislación de los derechos por parte de las administraciones públicas. Bien, asimismo hemos de decir que importante cuestión a poner de relieve es cómo determinadas funciones que tradicionalmente de alguna forma se realizaban por parte de las administraciones públicas, pueden de alguna manera con estas nuevas tecnologías pasar, digamos, a los propios ciudadanos, ¿no? asumir un papel, digamos, más relevante, y todas estas cuestiones, por tanto, deberán hacerse con todas estas garantías. Quizás por ello, ¿no? un poco también la prudencia, ¿no? y a veces las reticencias, ¿no? que surgen a veces en las propias estructuras administrativas para la implementación de estas nuevas tecnologías. Bien, simplemente, y para acabar mi intervención, poniendo varios ejemplos de cómo el tema, digamos, de la tecnología de cadena de bloques el blockchain puede, en definitiva, ser de utilidad en determinados ámbitos, ¿no? En el ámbito de la energía y en el medio ambiente, porque es unos ámbitos específicos, ¿no? de las ciudades digitales, pues pueden, digamos, acreditar el origen de estas energías, ¿no? Si son energías, digamos, limpias, etcétera, ¿no? Pueden también, sobre los temas del sistema de control del aire o el tema de recogida de residuos. Esta trazabilidad, este seguimiento que permite el blockchain, por tanto, nos puede facilitar estas cuestiones. Bien, en el tema por ejemplo, de la movilidad, ¿no? Se pueden plantear desde aspectos, ¿no? desde la propia matriculación y administración de vehículos, el tema de las recargas de vehículos eléctricos, ¿no?
o aspectos como la verificación de distancias entre los mismos vehículos o los seguros inteligentes, ¿no? Vemos cómo estas cuestiones, ¿no? Son, digamos, de alguna forma inciden y hay, digamos, ya empiezan a haber experiencias, obviamente limitadas y obviamente por el coste que obviamente ello produce para las administraciones públicas y que de alguna manera es relevante, pero pueden de alguna forma realizar. En el ámbito de la seguridad y emergencias, por ejemplo, pueden verse, ¿no? El tema, por ejemplo, del seguimiento y la trazabilidad de equipajes abandonados, ¿no? En estaciones de tren o de aeropuertos, etcétera. Incluso han habido iniciativas, ¿no? de poner, digamos, a través de blockchain, ¿no? A raíz, digamos, de todos los, digamos, los abusos policiales generados, ¿no? Especialmente en Estados Unidos, de hacer las denuncias incluso contra estos abusos, ¿no? Aquí, pues bien, serán cuestiones que obviamente plantearán retos desde el punto de vista jurídico, ¿no? O, por ejemplo, en el tema de las grabaciones de videovigilancia. Blockchain permitirá pues, la integridad y la trazabilidad de la información de las imágenes captadas y ello puede, digamos, tener importantes consecuencias desde el punto de vista, por ejemplo, probatorio, ¿no? en el ámbito tanto administrativo como en el ámbito judicial. Por tanto, aquí se plantean pues, cuestiones, digamos, relevantes, ¿no? Y finalmente el último ámbito que quería hacer referencia es el ámbito de atención a las personas en aspectos, ¿no? Como educación, sanidad, servicios sociales o cooperación al desarrollo. Aquí las posibilidades son amplísimas, ¿no? Precisamente unas experiencias, ¿no? Que ha hecho la Asociación Europea sobre blockchain es sobre el tema de la acreditación de titulaciones universitarias, ¿no? Y uno de los programas, digamos, que digamos, de alguna forma vende, digamos, esta tecnología es precisamente a través de, digamos, de mostrar como el viaje de una persona cómo puede, digamos, a través de la cadena de bloques, pues asegurar, digamos, acreditar, ¿no? Todos estos estudios, estas titulaciones, ¿no? Bien, aquí de alguna forma vemos cómo se está, digamos, una actividad propiamente de fe pública, de constancia, ¿no? de estos hechos haciéndose esta cuestión, ¿no? El tema sanitario también, por ejemplo, todos los datos sanitarios, ¿no? Con el control y la transparencia. Bien, aquí en cualquier caso será fundamental los aspectos relativos, por ejemplo, al tema de la encriptación, ¿no? De los datos y evitar pues, que la obsolescencia, ¿no? De posibles mecanismos de encriptación pues, pueda de alguna manera poner en riesgo todas estas cuestiones, ¿no? Bien, en fenómenos como propiamente la legislación de protección de datos, por ejemplo, plantea, ¿no? las dificultades ahora ante este fenómeno descentralizado de identificar, por ejemplo, al que sería, ¿no? El responsable, ¿no? del tratamiento de los ficheros de datos, ¿no? O bien los servicios sociales, ¿no? Temas que se han planteado, por ejemplo, en el bono social, ¿no? De alguna forma, blockchain puede permitir recibir en tiempo real los suministros, los cortes de suministros, ¿no? En casos de pobreza energética y, por tanto, que los servicios sociales pues, puedan detectar estas situaciones y realizar los medios oportunos para evitar, ¿no? Estos cortes de suministros, etcétera, ¿no? Y, en definitiva, en el tema, por ejemplo, de la cooperación al desarrollo, pues puede verificar pues, la trazabilidad de las ayudas, verificando, ¿no? que digamos, digamos, los fondos, digamos, lleguen propiamente a los destinatarios, ¿no? desde su emisor, ¿no? A su destinatario, que de alguna forma pues, se puedan realizar estas correspondientes digamos, a justificación de esta cooperación, ¿no? Bien, en definitiva, esta, digamos, es mi intervención. Plantear que blockchain nos plantea muchos retos a los juristas, ¿no? a los gestores públicos en general y que de alguna manera pues, realmente estamos asistiendo a un proceso de transformación en el Estado-sociedad en el cual, digamos, la ciudadanía pueda asumir un papel muy relevante a través de estas tecnologías, poniéndose en el centro del sistema. De alguna forma, habremos, digamos, de asistir a este fenómeno y poner, en definitiva, los instrumentos para llevarlo a cabo. Y nada más, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Vicent, por tu intervención, por tus explicaciones.
y sobre todo por tu constante investigación en un tema tan importante y tan de futuro como es el blockchain. Y ya para concluir, pues vamos a pasar a la última ponente. En este caso se trata de la profesora doctora en Derecho Administrativo por la Universidad de Santiago de Compostela, Andrea Garrido. Andrea nos va a hablar para finalizar esta mesa sobre los servicios locales y el blockchain. Así que, Andrea, tienes la palabra. Creo que Andrea tiene la palabra. Ahora tiene Andrea la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Andrea. Buenos días. Antes de comenzar mi intervención, me gustaría darle las gracias a la Fundación Novagov y a la Fundación Democracia y Gobierno Local por contar conmigo en esta ocasión. Es un placer para mí compartir mesa con el profesor Gustavo Díaz, a quien considero un muy buen amigo y además es quien me ha animado a adentrarme en el estudio de esta materia. También tengo que reconocerles que me siento inmensamente agradecida de formar parte de una mesa en la que figura el catedrático Vicenç Aguado. Tras dos brillantes exposiciones, una sobre el blockchain y las administraciones y otra sobre el impacto de esta tecnología en las Smart Cities, el desafío al que me enfrento es doble. Debo tratar el tema de la irrupción del blockchain en la prestación de los servicios locales sin reiterar lo explicado por los dos ponentes que me han precedido y sin que esta tecnología se esté empleando al menos de forma generalizada en el ámbito local. Teniendo en cuenta esto, el propósito que me he fijado es dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué podrían hacer los gobiernos locales para propiciar la innovación y singularmente la tecnología blockchain? Debido a que dispongo de un tiempo limitado y tampoco estoy interesada en incurrir en demasiadas vaguedades, he optado por comentarles Smartiago, un proyecto diseñado por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, cuya máxima pretensión es responder a diferentes retos apostando por la innovación tecnológica. Para comprender mejor este programa de innovación, considero oportuno trasladarles con carácter previo algunas cifras. Según datos del padrón, 97.800 personas están censadas en este municipio. En el curso 2018-2019, la Universidad de Santiago alcanzó los 25.000 estudiantes matriculados. En el 2019 se registraron, atención a la cifra, 1.466.000 pernotaciones en los hoteles de la ciudad y conforme al Instituto Nacional de Estadística, solo dos localidades, Tarifa y Santiago de Compostela, lograban en julio de este año mejorar los datos de ocupación del mismo mes del año 2019, es decir, antes de la pandemia. A partir de esta información y de estos datos que les acabo de exponer, a nadie ya le puede sorprender que el acceso y la movilidad de vehículos, especialmente en el casco histórico, es un auténtico caos, que el elevado volumen de basura que se genera en Santiago se ha convertido hoy en un grave problema ambiental, el cual se ve todavía más agravado por un porcentaje muy bajo de recogida selectiva de residuos, o que la iluminación, la conservación y el mantenimiento de elementos del patrimonio histórico implican importantes gastos recurrentes. Con el ánimo de buscar soluciones tecnológicas innovadoras a estos problemas, se impulsa el proyecto Smartiago, el cual pivota en la identificación de tres retos que paso inmediatamente a enumerar. Reto 1, movilidad inteligente y sostenible. Reto 2, gestión sostenible e inteligente de residuos sólidos urbanos. Y reto 3, alumbrado ornamental inteligente para conservación del patrimonio. Volviendo al interrogante que me planteaba al principio, ¿qué pueden hacer los gobiernos locales para favorecer la innovación en la prestación de sus servicios? Si examinamos la experiencia gallega, la respuesta sería, primero, realizar una consulta preliminar al mercado y a continuación dar el salto a la compra pública de innovación si fuera conveniente.
La consulta preliminar de mercado es un instrumento previsto en el artículo 115 de la Ley de Contratos del Sector Público, a través del cual la Administración puede recopilar información sobre las soluciones más innovadoras existentes hasta el momento en el mercado y capaces de satisfacer las necesidades públicas. Asimismo, la celebración de este tipo de consultas tiene otro efecto, que es el de anunciar a los operadores económicos la posibilidad de que se inicien pronto procedimientos de contratación. Si leemos detenidamente el artículo 115 de la Ley de Contratos, comprobamos que la Administración tiene un amplio margen de libertad a la hora de dirigirse al mercado. Es ella la que decide qué se pregunta y cómo se pregunta, mientras que, como es lógico, el mercado ajustará también sus respuestas en función de sus intereses. El legislador impone aquí únicamente dos exigencias. La primera, la obligación de publicidad, de que se va a llevar a cabo una consulta preliminar de mercado, así como la obligación de publicar y difundir los resultados recabados tras su desarrollo. Y la segunda exigencia es la imposibilidad de que la participación en la consulta comporte ventajas respecto de la adjudicación del contrato. En esta línea se establece en este artículo 15 que de las consultas realizadas no podrá resultar un objeto contractual tan concreto y delimitado que únicamente se ajuste a las características técnicas de uno de los consultados. Aunque, cuidado, porque de manera paralela se requiere que el resultado de las consultas deba concretarse en la introducción de características genéricas, exigencias generales o fórmulas abstractas que aseguren una mejor satisfacción de los intereses públicos. Con independencia de la opinión que nos merezca la introducción de la consulta preliminar de mercado en la Ley de Contratos, desde el punto de vista de la defensa de la libre competencia, una cosa está clara y es evidente. Los informes finales de las consultas nos pueden valer para extraer algunas conclusiones técnicas, como la siguiente. La tecnología blockchain no ha acaparado un gran protagonismo en las propuestas recibidas por el Ayuntamiento de Santiago. La mayoría de los proponentes ofrecía abordar los retos de Smartiago recurriendo a otras tecnologías, como Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, visión artificial. Sin embargo, con esto no quiero decir que el blockchain no pueda jugar un papel esencial en la prestación de servicios locales. Esta tecnología está ahí y cualquier administración podría beneficiarse de todo el potencial de su uso y, por extensión, nosotros los ciudadanos. Como prueba de ello, me referiré rápidamente a la Estrategia España Nación Emprendedora, un documento presentado en febrero de este año por el presidente del Gobierno que pretende cimentar las bases productivas de la economía española. En este documento se alega, entre otras cuestiones, que hay grandes oportunidades de innovación en frentes como el uso de vehículos autónomos y eléctricos, el análisis y uso de grandes volúmenes de datos para mejorar la gestión de cargas o el uso del blockchain para mejorar la trazabilidad de las mercancías. En fin, la tecnología blockchain no solo podría irrumpir con fuerza en el ámbito de la movilidad, sino que su empleo se está testando en la actualidad también en el ámbito de la recogida de residuos. Desde principios de este año, del año 2021, Guecho, un municipio situado en Vizcaya, participa en un proyecto piloto para la recogida de aparatos electrónicos y eléctricos. A partir de las técnicas blockchain, inteligencia artificial y reconocimiento de imagen, unas máquinas bautizadas como contenedores inteligentes son capaces de reconocer y clasificar los dispositivos que se van almacenando, así como asignar unas recompensas a los ciudadanos. Las recompensas se llaman ecocréditos y les proporcionan descuentos en compras, o también estos ecocréditos se podrían donar para promover la plantación de árboles en parques. Aun corriendo el riesgo de ser un tanto insistente, recalcaré que las consultas preliminares de mercado, si bien pueden despertar ciertas reticencias, tienen un valor extraordinario como herramienta de planificación. Las ideas de soluciones innovadoras recogidas en el proceso de consulta ayudan a la Administración
a definir el tipo de contrato, a determinar el plazo máximo de ejecución de los trabajos contratados o a elegir el procedimiento de ejecución, por poner algún ejemplo. Gracias a esa relación con el mercado y, por supuesto, con el apoyo de asesores externos, el Ayuntamiento descubrió que no existían soluciones tecnológicas viables que respondieran al reto 3, que es el que se centra en el alumbrado ornamental inteligente para la conservación del patrimonio, de manera que en ese caso se optó por la compra pública precomercial y no por la compra pública de tecnología innovadora. La compra pública de innovación, en cualquiera de las dos vertientes citadas, ha sido objeto de grandes alabanzas. Se suele decir que con ella se pasa de una administración que subvenciona a una administración que contrata, consiguiendo mejorar la gestión de los servicios públicos. Sin embargo, las alabanzas dirigidas a esta modalidad de compra pública estratégica no vienen respaldadas por su uso masivo, ni mucho menos. Este mes se publicaba un informe que alertaba sobre lo siguiente: tan solo 13 comunidades autónomas han apostado por la compra pública de innovación. Por número de casos destaca Andalucía con 17, Cataluña con 14, Madrid con 12, Galicia con 10 y País Vasco con 9 casos. Aunque la identificación de las razones por las cuales la compra pública de innovación no ha calado en las instituciones públicas merecerían una ponencia aparte, señalaré enseguida algunas barreras que a mi juicio podrían estar dificultando su consolidación en el ámbito local. La primera barrera: la adquisición de bienes y servicios altamente innovadores requiere dinero. El importe total del proyecto Smart Tiago asciende a más de 6 millones de euros, de los cuales un 80% son aportados o vienen de fondos de la Unión Europea. Otro 10% proviene de la Xunta de Galicia y el 10% restante son recursos propios del Ayuntamiento. Pero la compra pública de innovación no solo exige tener dinero, sino que obliga a contratar poniendo en tela de juicio los pilares clásicos de la contratación pública. Y esto lo explica perfectamente Juan Carrillo Donaire en un trabajo publicado recientemente. Tanto la preparación y adjudicación del contrato como su ejecución cuestionan las pautas ordinarias de la contratación pública: objeto cierto, precio determinado, inmediatez y corto plazo, riesgo y ventura del empresario, evolucionando hacia modelos en los que prima la negociación con el mercado y el reparto de riesgos ante la incertidumbre que inevitablemente conlleva la adquisición de innovación, pues también, digamos, choca con la mentalidad que todos tenemos. Las reservas a la hora de lanzarse a la compra pública de innovación pueden también fundamentarse en que la misma recomienda la formación de equipos multidisciplinares, en los que los profesionales de las ciencias jurídicas estén dispuestos a colaborar estrechamente con los expertos en las áreas técnicas. Es evidente que esto conlleva la creación de nuevas dinámicas de trabajo y la asunción de una nueva cultura en la administración local. No estamos ante una práctica muy extendida en el ámbito local, pero ni siquiera en otros niveles administrativos, por lo que el desconocimiento y la inexperiencia pueden actuar como freno. Pero cuesta aún más plantear la implantación de esta compra pública estratégica en las ciudades históricas como Santiago. La simple insinuación de que se van a adquirir productos y servicios innovadores va a ser acogida casi con toda probabilidad con desconfianza. Se debatirá si las instalaciones con las tecnologías más punteras impactan en la imagen de ciudad histórica. Se insistirá en la importancia de que estos elementos, si bien no pueden pasar desapercibidos, no perturben el espacio urbano histórico. Se reclamará que en la medida en que la tecnología lo permita, los modelos que se compren tengan un tamaño reducido y cuidado con sus acabados, que tengan un pulido o color que no sea demasiado brillante, ni demasiado llamativo o reflectante. Es decir, para el impulso de la compra pública de innovación en los territorios con patrimonio cultural e histórico, será aconsejable que en esos equipos multidisciplinares tengan cabida o se integren de alguna forma pues, la comisión asesora
de la ciudad histórica u órgano equivalente, tal y como se ha hecho en Esmartiago, sobre todo para evitar sorpresas de última hora. Otro foco de problemas es cómo se pueden conciliar los intereses de la administración con los intereses de los operadores económicos y agentes vinculados a la innovación. Pues el respeto de unos y otros se antoja complicado, si no imposible, por momentos. La actuación administrativa debe estar siempre guiada por los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación, pero no puede olvidarse que aquí estamos hablando de hacer realidad nuevas ideas. Por tanto, los sujetos pueden decidir no participar en la consulta por miedo a las filtraciones de información a sus competidores. Por otra parte, los riesgos derivados de proyectos innovadores suelen ser muy elevados y los beneficios económicos no siempre son proporcionales al esfuerzo desplegado. El resultado final puede ser un éxito o puede ser un fracaso. Por esta razón, se comparten riesgos y beneficios entre el órgano de contratación y los adjudicatarios, cobrando así una especial relevancia todo lo relacionado con la protección de la propiedad industrial e intelectual que pudiera derivarse de la ejecución de los trabajos contratados. Como nota adicional, remarcar que en el proyecto Esmartiago el reparto y el valor de los royalties se configuraron como criterios de adjudicación. Finalmente, siento comunicarles que yo no puedo ser tajante ni puedo afirmar en este foro con toda la contundencia que el uso de la tecnología blockchain vaya a suponer una revolución en la gestión de los servicios locales, al menos de forma inmediata. La tecnología blockchain ofrece, como señaló el profesor Gustavo, una serie de características técnicas y oportunidades que, sin lugar a duda, pueden contribuir a conseguir un sector público en el que la interoperabilidad, la automatización, la transparencia y especialmente los derechos de los administrados queden perfectamente garantizados por el propio sistema. Ahora bien, y con todo el respeto a los firmes defensores del blockchain, estoy más próxima a aquellos que se muestran más cautelosos, señalando que esta tecnología puede ser usada para una gran cantidad de asuntos, pero a causa de sus limitaciones, tanto de naturaleza jurídica como técnica, hay que preguntarse de manera honesta, caso por caso, si su aplicación aporta algún valor añadido en comparación con las tecnologías existentes. En definitiva, si resulta la mejor opción. Para desarrollar y validar la tecnología blockchain en la prestación de los diferentes servicios públicos, sí que considero que la compra pública de innovación se erige como un mecanismo ideal al permitir a las empresas desarrollar un prototipo de sus tecnologías y comprobar cuál es el funcionamiento, cuál es su funcionamiento en un entorno real, superando así una de las principales dificultades con las que se encuentran las empresas innovadoras. En último lugar, tampoco estoy segura de que repetir como un mantra y de forma machacona, comprar lo más barato siempre puede salir más caro, pues sea la estrategia más acertada para fomentar la compra pública de innovación. Y es que su despegue definitivo depende de múltiples factores, como les he intentado explicar. Más allá de los eslóganes, lo que es indiscutible es que la innovación exige asignar una gran cantidad de recursos económicos a este fin y que algunas innovaciones ahorrarán costes inmediatamente a las autoridades públicas locales, mientras que otras necesitarán una fuerte inversión inicial para obtener ganancias a largo plazo. Y con esto concluyo mi intervención y de nuevo agradezco a la Fundación Gobierno Local que haya contado conmigo para participar en esta mesa. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Andrea, y bueno, a ti y al resto de ponentes, al profesor Vicens y por supuesto a Gustavo Díaz por vuestras intervenciones, y agradezco también a todos aquellos que nos están escuchando, que han estado escuchando esta mesa, que de seguro servirá para ampliar conocimientos sobre una tecnología, sobre algo que nos viene muy rápido, que está ahí y que avanza sin parar. Y a todos vosotros, pues muchísimas gracias, y yo creo que hemos cumplido con el tiempo y continuamos
con el Congreso. Muchísimas gracias a todos. Gracias.